estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y hoy quería invitarlos a escuchar una edición especial del podcast con una entrevista a Federico González Rouco, economista de Empiria, quien analizó la dinámica de los costos fijos que ganan cada vez mayor peso en relación a los ingresos de los argentinos. Bueno, Fede, estaba mirando esta semana un gráfico de Empiria que muestra que la carga de deudas sobre ingresos marca un récord en Argentina al superar el 25%. Quería pedirte primero a ver si podés detallar qué es específicamente la carga de deuda sobre ingresos y por qué lo siguen con tanta atención ahí en la consultora. Sí, esto es un indicador que publica el Banco Central una vez cada 6 meses, o sea, lo actualiza una vez cada 6 meses. Y digo esto pues está bueno también, como que la fuente es el central. Es un indicador que lo que mide es toda la pelota de cuotas que hay, o sea, todo el monto de cuotas que hay en relación a la masa salarial registrada. Uh-huh. Algo así como cuánto de un ingreso salarial registrado se va en cuotas. Uh-huh. O sea, y eso hoy ya está en 26%. Sí. Cuando el pico, sí. Es cuánto ya estás comprometido que tenés que gastar al inicio de cada mes. Claro, cuánto antes de arrancar el mes, cuánto ya sabes que se te va a ir en cuotas. Uh-huh, perfecto. Y esto hoy es 26, hace 8 años había sido el récord anterior, que había sido 18 en el medio del gobierno de Macri, pero uh-huh. Nunca había estado en niveles cercanos a este 26, como decía recién, ni mucho menos. De hecho, a fines de 2023, este número era cerca del 10%. O sea, pasamos de más o menos 10% a 25, 26% en 2 años. Uh-huh. Y esto yo creo que tiene 2 explicaciones, o 3. Una es, volvió el crédito, o sea, hay más crédito para comprar cosas, eso es una buena noticia, uh-huh. Pero creo que después hay otras 2 cosas que, primero, hay más crédito, pero todavía no cambiamos el hábito de consumo del crédito. ¿Qué es esto? Hasta hace 2 o 3 años uno sacaba algo en 12 cuotas, uh-huh. O un crédito personal, el 80% de estas cuotas, o sea, de estos 25 puntos, 20 más o menos son créditos personales y tarjetas de crédito. Uh-huh. Entonces, que son básicamente créditos de corto plazo, créditos de consumo. Sí. Hasta hace 2 o 3 años, la tercera cuota ya no valía. O sea, ya la inflación se la había comido, sí. Y con respecto a los ingresos ya había perdido mucho. Eso ahora no pasa. Ahora no es que la tercera cuota ya no, porque con la inflación de 2-3%, el impacto o la licuación es mucho menor. Claro. Entonces como que todavía seguimos comprando en cuotas como si las cuotas se licuaran y no como si se sumaran, que es lo que efectivamente pasa ahora. Uh-huh. Eso es un punto, que todavía no cambiamos el hábito de consumo. Y el otro es que esos 2 son mirando desde el lado de la cuota, pero mirando del lado del ingreso, que es la otra parte de este cálculo, los ingresos están todavía débiles. De hecho, los salarios registrados siguen cayendo, las jubilaciones recuperan una parte, pero todavía no están en los niveles previos a la asunción del gobierno de Milei. Entonces, todo ese combo de más gasto en cuotas e ingreso estable, en el mejor de los casos, bueno, tiene esta consecuencia de que ya un hogar, antes de arrancar el mes, tiene un cuarto más o menos que se le va por cuotas. Uh-huh. Y después está también, si uno quiere mirar, el ingreso disponible, que es cuánto se ven gastos fijos. De eso te quería consultar también, porque esto se suma, ¿no?, a lo que es la evolución del ingreso disponible, de modo que entre gastos fijos y deuda con bancos, ya prácticamente la mitad del ingreso de las familias está comprometido de antemano. Claro, porque los gastos fijos, o sea, nosotros consideramos como gasto fijo esencial, como el más básico, a alquiler, expensas, luz, gas, agua y transporte público. Y alquiler, obviamente, todo esto, o sea, no es que consideramos que todos los hogares tienen alquiler, pero sí consideramos el alquiler como ponderado por la cantidad de hogares que alquilan, ¿no? Uh-huh. Y con esto ya tenemos que pasó del 15% al 23% uh-huh. en estos últimos 2 años. El ingreso disponible. Claro, del ingreso total, en realidad. O sea, del ingreso total, antes era el 15% que se tira en gastos fijos y ahora es el 23%. Con lo cual, del ingreso total hay 8 puntos menos que se van al disponible. Y el disponible puede ser para, no sé, desde comprar en el supermercado hasta una remera, hasta las cuotas, eventualmente, o también, no sé, algún gasto de más largo plazo, etcétera. Uh-huh. Con lo cual ya tenés 25%, 26% en cuotas, 23% en gastos fijos. Estamos hablando de que la mitad, como decías, ya está comprometida uh-huh. Antes de arrancar el mes. Obviamente eso, uno en esos 26 y 23
posiblemente haya tenido los gastos corrientes, haya incluido ya sus gastos fijos y demás, pero es mucho más que lo que había antes, con lo cual la capacidad de decisión sobre el ingreso para un eventual consumo está muy comprometida. Uh-huh. Ahora, recién nombrabas los salarios registrados. El INDEC reveló el jueves que perdieron en diciembre contra la inflación y que quedaron debajo de lo que fue la inflación acumulada en 2025. Quería preguntarte qué creen que está faltando para que las correcciones macro que ha estado realizando el gobierno, recomposición de reservas, baja del riesgo país, puedan finalmente derramar en mejoras micro. Es que ahí creo que hay como algo un poco más profundo de... Es difícil hablar de... O sea, si la macro está bien, la micro tiene que estar bien, porque la macro en definitiva es la suma de los componentes microeconómicos, no existe disociar la macro y la micro. Entonces, si tenemos esta parte más usualmente llamada micro, más de consumo, de producción, de ingresos y demás, estancada, golpeada, bueno, quiere decir que la macro todavía tiene algunas correcciones que hacer. Uh-huh. La recomposición de reservas, es cierto, es valiosa y está muy bien, arrancó hace 40 días. Sí. Estuvimos un año, o sea, más allá del 2024 no, pero 2025, con reservas netas muy negativas, con una inestabilidad en el tipo de cambio, no tanto por lo que pasara, uh-huh, sino por la expectativa de evaluación, en parte política y en parte también autogenerada, uh-huh, y también por la volatilidad financiera. Bueno, todo eso afecta a la producción, que es en definitiva lo que genera pues la demanda de trabajo, o la capacidad de pago de los salarios. Uh-huh. Después hay otra cosa, y es que 2023 siempre lo tenemos como referencia para todas las variables, y quizás 2023 tampoco funcione, tampoco tenga que ser la referencia, porque por 2023 era una economía totalmente artificial y sí, totalmente distorsionada en un montón de cosas. Entonces hay variables que van a tardar en llegar a 2023, pero que cuando lleguen a 2023 lo van a hacer de manera más sustentable. Claro. Y sin estar incubando problemas. Después, obviamente, el actual programa económico es muy diferente al anterior y por diseño tiene algunos sectores que van a tener que reconvertirse y eso obviamente tiene impacto en empleo y tiene impacto en salarios. O sea, pienso en la industria y en la construcción como los dos más obvios, uh-huh, pero el comercio también. O sea, todo el ingreso de los bienes importados, que es muy deseable y muy positivo, no deja de tener efectos colaterales en la producción, los ingresos, el consumo. Creo que eso es parte del diseño del programa económico. No es algo que no es un efecto secundario no deseado. Sí. Ahora, ¿ves posibilidad de que pueda haber esta reconversión en el corto plazo? Pareciera que el programa económico, está con una apuesta a todo lo que es los sectores de capital intensivo y no tanto lo que son los de mano de obra intensiva. ¿Crees que hay espacio para que se dé esta reconfiguración en el corto plazo o es algo que tenemos que empezar a pensar de décadas hacia adelante? Yo creo que el gobierno no es que tiene en la cabeza esta selección de sectores, sino que directamente no elige sectores. Claro. Y eso sucede. Uh-huh. O sea, y sucede que como consecuencia hay algunos sectores a los que les va mejor y otros peor. A mí me cuesta pensar en como un traspaso medio rápido de... el mercado laboral de la industria en el Gran Buenos Aires no me lo imagino yendo a, una Viana, pero no me lo imagino yendo a Neuquén, uh-huh, a trabajar en el sector petrolero. Por un tema de skills, por un tema de habilidades de las personas, que eso obviamente hay que prepararse, hay que formarse o de otra manera para trabajar en el sector petrolero o en cualquier otro sector. Pero después también por magnitudes. Por ejemplo, el empleo directo asalariado, el empleo privado directo del sector minero e hidrocarburos son 100.000 personas más o menos. Sí. Y solamente en los últimos 2 años la industria y la construcción perdieron 120.000. Entonces hay un tema también de magnitudes, de cuánta gente emplea cada sector. La industria y la construcción emplean más o menos 1,5 millones de personas en total. Sí. Poco más. No es que en ningún escenario a estos sectores de capital intensivos les da para contratar a todos los otros. Claro. Y tampoco tiene que ser así, Uh-huh. Lo que digo es, difícilmente vaya a pasar eso. ¿Cómo termina esto? Y posiblemente con que
estos sectores de la industria y la construcción, o el comercio, o hotelería, gastronomía, digo, los más de consumo urbano o de producción urbana, van a tener que, o sea, van a tener una transición con estos costos, seguramente, y eventualmente van a tener que transformarse a algo más eficiente y que en el largo plazo yo creo que van a estar mejor, porque una economía con menos regulaciones, con menos impuestos, con más apertura comercial que permita el ingreso de bienes de capital y tecnología, etcétera, está mejor, produce mejor y paga mejor. Bueno, ahora estamos en la transición de eso. Te hago las últimas dos preguntas que tienen un poco más que ver con expectativas hacia adelante de dos variables clave que obviamente estamos mirando todos, que son inflación y actividad. Respecto de la inflación, bueno, en los últimos meses estuvimos viendo cierta resistencia, se alejó de los mínimos que había mostrado en el segundo trimestre del año pasado, y la consulta es si creen que puede volver a reimpulsarse en el corto plazo el proceso de desaceleración de la inflación para volver a ver niveles de una inflación mensual empezando con un 1 adelante y eventualmente, como pretende el gobierno, con un 0 adelante. Sí, yo creo que sí, creo que lo que vimos estos últimos 8 meses más o menos no deja de ser también producto de lo que fue la salida del cepo, que en los primeros meses tuvo un traspaso muy bajo a precios. Después vino el coletazo del traspaso, de algún traspaso a precios, más la volatilidad, más la expectativa de devaluación, más toda la incertidumbre de septiembre, octubre, noviembre. Pero yo creo que para adelante la inflación va a estar más cerca de 2 que de 3. Y si me apuras un poco, quizás por abajo de 2 y no por encima de 3. Eso, digo, quizás no en estos meses, quizás no febrero, marzo, pero sí me imagino el segundo trimestre o el tercer trimestre ya con inflación cercana a 2 o quizás hasta por debajo de 2. Porque los fundamentals van más en esa línea. Sí. Porque la estabilidad está más, la estabilidad cambiaria, la política monetaria del gobierno y demás, van en esa línea. Después tiene el impacto, y todo esto obviamente afecta directamente a la proyección de actividad. Sí. Nosotros igual vemos que 2025 fue un año de crecimiento, con todos los asteriscos que uno le puede encontrar. 2026 va a ser un año de crecimiento, y 2027 también creemos que vaya a ser un año de crecimiento. O sea, estamos hablando de 3 años consecutivos de crecimiento, algo que en Argentina no pasa hace 20 años. Y ahí te llevo un poco a una de las áreas donde te especializas, que es la de los créditos. ¿Crees que puede haber espacio para una reactivación del crédito? Obviamente vos seguís muy de cerca lo que es la evolución del crédito hipotecario, pero también te quería preguntar sobre el universo general. Sí, lo que vino pasando en estos últimos meses, por ejemplo, los créditos personales hoy están operando con tasas promedio del 70% anual. Claro. Son tasas muy altas. Y la consecuencia de eso es que el volumen de crédito operado en los créditos personales empezó a caer ya hace varios meses. Sí. Entonces, una vez dejada atrás la inestabilidad de tasas, la volatilidad y algo un poquito más normal en ese sentido, con tasas positivas, seguramente, o sea, con tasas superiores a la inflación, pero en niveles más lógicos, posiblemente veamos una recuperación del crédito. Después el hipotecario es un bicho aparte que tiene un problema de fondeo estructural, pero así todo yo creo que este primer semestre vamos a tener un mercado de crédito muy tranquilo, por decirlo elegantemente, pero para el segundo semestre sí creo que posiblemente empecemos a ver una recuperación. Hasta ahora no se vio que los bancos empezaran a bajar la tasa, solamente 2 bancos bajaron la tasa de interés desde niveles muy altos y 5 la subieron. Entonces todavía estamos lejos de eso, pero creo que para el segundo semestre si todo sigue más o menos en un sendero de estabilización, podríamos llegar a eso. También no nos olvidemos, el crédito en Argentina parte desde la nada. Sí, desde niveles muy ínfimos. Todo lo que queda es para el crédito es crecer por mucho tiempo. De ahí a que el crédito sea un motor de la actividad, bueno, falta todavía. Y un último punto es que lo que hablamos al principio de la carga de la carga de las cuotas sobre los ingresos y cómo hay ingreso disponible y demás, una consecuencia directa de eso es la mora. Sí. La mora en los créditos, en crédito de tarjeta de crédito y personales, ya está cerca del 10%. Sí, y eso impacta también en la decisión de bancos de seguir expandiendo el crédito. Digo, en su momento la suba de la mora fue un poco consecuencia de esta expansión del crédito.
Sí, creo que algo que genera el amor es que los bancos automáticamente tienen que empezar a previsionar dinero para cubrirse de los eventuales incumplimientos. Y eso básicamente es un costo extra a los créditos. Entonces la mora lo que hace obviamente es vuelve más costoso el crédito para los bancos y después para las personas. La reducción de la mora creo que es necesaria también para que empiece a mejorar el crédito. Todavía no se empieza a ver una desaceleración en el aumento de la mora. Y eso creo que también es uno de los limitantes que estamos viendo a la recuperación del crédito. Sí empiezan a mejorar los salarios, que es un supuesto fuerte. Y se reduce la mora, podemos volver a ver una recuperación fuerte del crédito. Todavía creo que es un supuesto, pero bueno, es una también de las expectativas que puede llegar a motorizar la actividad este año. Este fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @TomiCarrió. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos la semana que viene. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.